o yo lo tengo que grabar. A ver, por favor, perdón, un segundo. Y a ver, un segundo, vamos a ver. No, sí, ingeniero, yo le estoy grabando. Mil disculpas, por favor. Me olvidé por completo. Ah, ya, pues, ya, no hay problema. En todo caso, yo voy a repetir un poquito para que todo esto quede grabado también. Y entonces vamos a repetir muy brevemente, claro. Muy bien, el tema de hoy es análisis de redes de microondas. Y lo que hemos dicho es de que en vez de utilizar las ecuaciones de ondas electromagnéticas o de campos electromagnéticos, vamos a utilizar las ecuaciones de circuitos eléctricos como las ecuaciones de Kirchhoff, por ejemplo. ¿Ya? Eso es lo que vamos a realizar hoy día. Luego, para realizar esto, tenemos que saltarnos. Este es el libro guía, el capítulo 4, pero tenemos que avanzar un poquito hasta la parte 4.2, que está aquí abajo. Esta que habla de matriz de impedancia y admitancia. ¿Ya? Y esa parte nos dice lo siguiente. Cualquier circuito de microondas, en realidad, puede tener n puertos. Lo que nosotros habíamos estudiado era única y exclusivamente, hasta la clase pasada, circuitos de un puerto, en el sentido de que yo tenía la línea de transmisión aquí y que tenía una sola carga y un solo punto por donde yo podía inyectar la señal. De hecho, yo tenía el plano de referencia acá y el único punto o puerto por donde podía inyectar la señal o ver si había alguna reflejada era por acá. Eso es un puerto. Pero hay otros circuitos como los amplificadores en los que, por ejemplo, la señal no se queda aquí en esta cajita, sino sale amplificada por el transistor que hay dentro de la caja y yo puedo definir en este lado un nuevo plano de referencia que me va a permitir conectar un puerto para medir ondas incidentes y reflejadas o transmitidas ahí. Y si tuviera un mezclador, nosotros podemos darnos cuenta de que tendría que multiplicar una señal que se llama oscilador local por otra que inyecta dentro del mismo circuito y medir pues la incidente y la reflejada. Entonces, este caso sería de 3 puertos. Pero en todos ellos se cumplen las ecuaciones de las ondas que me indican de que tienen dos componentes, incidentes y reflejadas. Entonces, dicho esto, habíamos llegado a la conclusión de que cualquier circuito de n puertos se puede representar por esta figura que vemos aquí. Vamos a ver esta figura. Toda esta figura es un circuito de n puertos, cualquiera. ¿Ya? Y habíamos dicho que tiene dos propiedades, que cualquier voltaje que hay en cualquier sitio, en cualquier puerto del circuito, se puede representar en función de la corriente que hay en cualquier puerto, pero multiplicada por una matriz cuyos elementos, como pueden ver en esta parte, son elementos que tienen la letra Z y dos subíndices, ¿no? El primer subíndice se referencia a la fila, el segundo a la columna. Fila, columna. Siempre el primero es fila y el segundo es columna. Y además pueden ver de que es una matriz cuadrada de n por n. Todos estos elementos se denominan elementos de admitancia y a la matriz en su conjunto, a toda esta matriz se denomina matriz de impedancia. ¿Ya? Ustedes ya recordarán que cuando alguien quiere hacer la multiplicación de una matriz por un vector, lo que hay que hacer es multiplicar uno por uno los elementos. Por ejemplo, el Z11 lo multiplico por I1, sumado con Z11 por I2, sumado con Z11 por I3, sumado con etcétera, etcétera, hasta Z11 por IN. Luego hay que tomar, para el siguiente elemento de la matriz resultante, hay que tomar el siguiente casillero, Z12 multiplicado por I1 más Z12 por I2, etcétera, hasta IN, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, la idea básica era de que todo esto se denomina combinación lineal. Entonces, ¿por qué se dice combinación lineal? Porque es el producto de una matriz por un vector, ¿no? Y obedece a multiplicaciones y divisiones. Ojo, recordar de que los elementos que hemos estudiado, los superíndices más, por convención siempre van
con una flechita metiéndose hacia la red. Como pueden ver aquí, el superíndice más corresponde a una flecha que se mete hacia la red. No es lo mismo acá. Este superíndice más de acá corresponde a una flecha que se está metiendo. Y los superíndice menos, al revés. Superíndice menos hace referencia a una flecha que está saliendo. Fíjense acá, el menos significa que sale. Aquí también el menos significa que sale. Todo esto es por convención. ¿Ya? Muy bien, entonces, hecho este repaso, habíamos dicho de que todo ese dibujo también se puede representar por otra ecuación que se denomina ecuación de la matriz de admitancias, ¿ya? Donde en esta ecuación, este término acá es lo que representa la matriz de admitancias. Y como pueden ver, ahora es al revés. La corriente va a la izquierda y el voltaje va a la derecha. Y me dice cualquier corriente es una combinación lineal de los voltajes. Y es fácil comprobar de que cualquier elemento Y, que la matriz Y es el inverso de la matriz Z. Entonces, esa es una regla que es muy importante memorizar. Y ahora vamos a ir a un caso más sencillo para poder comprender este concepto, ¿no? Vamos a ver, en primer lugar, la matriz de parámetros S, antes de ver el tema de los analizadores. A ver, un segundo, por favor. Quiero estar seguro de que haya una buena representación. Un segundo, por favor. Vamos a ver aquí. Tenemos... Ok, al parecer no hay la representación, pero vamos a combinarlo con un ejercicio, ¿ya? Antes de ver esta representación. Muy bien. En la figura que están viendo, en la figura 4.6, pueden ver un enunciado asociado a él. Dice, ejemplo 4.3, evaluación de los parámetros de impedancia. Y nos pone un ejemplo que dice lo siguiente. Encontrar los parámetros Z de la red en T de 2 puertos, mostrada en la figura 4.6. Y la solución nos dice, de la ecuación 4.28, Z11 se puede encontrar como la impedancia de entrada del puerto 1 cuando el puerto 2 está en circuito abierto. Entonces, primero vamos a ver qué es lo que nos pide el problema. Dice, find the set parameters, significa haya los parámetros Z. Y cuando me dice haya los parámetros Z, me está diciendo que haya cada uno de estos numeritos. Haya este, todo en su conjunto. Todos estos hay que hallar, ¿ya? Y cuando me dice que estamos utilizando la ecuación 4.28, nosotros podemos ver, vamos a ver esa ecuación que nos dice el libro. 4.26, 4.27, 4.28. El libro nos pone esta ecuación, pero yo no quiero partir de aquí porque es muy abstracta. Yo quiero mostrarles a ustedes poco a poco de dónde sale esa ecuación y lo vamos a hacer ahora mismo, ¿ya? Entonces, en teoría habría que usar esa ecuación para resolver este ejercicio, pero nosotros vamos a hacer algo más interesante. Aquí, donde nos dice utilizar la ecuación para hallar Z11, entonces, y todo lo demás, todo esto que está acá, ¿saben qué quiere decir? Quiere decir esto. Que para resolver este problema, como tiene solo 2 puertos, entonces, lo que he dicho antes, esa ecuación grande de parámetros Z que han visto, hay que volverla a escribir así. Ustedes ponen, como es una red de 2 puertos, pues solamente tiene 2 voltajes, ¿no es cierto? Voltaje 1 y voltaje 2. Nada más, ¿no? Solo son 2 voltajes. Ahora bien,
como tiene dos puertos, pues evidentemente también tiene solamente dos corrientes. Entonces, voy a colocar acá esas corrientes, I1 e I2. ¿Sí? Nada más. Ahora, todos sabemos de que la ecuación de parámetro Z es simplemente relacionar esas dos cosas con una matriz, ¿no? Vamos a poner la matriz aquí. Aquí vamos a poner matriz, ¿no? Esa matriz que vamos a poner aquí, le vamos a poner la letra Z. Ahí es una Z. Pero, como ustedes han podido ver, Z es cuadrada, ¿no es cierto? Claro, ustedes ya lo han visto, es cuadrada. Ahora yo les pregunto, ¿cuál tendría que ser la dimensión de esta matriz Z para que encaje con estas ecuaciones? ¿Saben qué dimensión tendría que tener? Tendría que tener una dimensión de 2 por 2. ¿Ya? 2 por 2. ¿Por qué? Porque no hay otra, porque hay una regla que dice que si quiero multiplicar un vector por una matriz por un vector, el orden sigue la siguiente regla. Sí o no que el vector de corrientes I1 y 2 es 2 por 1, es su orden. Y hay una regla que nos dice que cuando uno multiplica estas dimensiones de acá, la salida resultante corresponde estos dos, que deben ser iguales, y estos extremos, que son los que me determinan el orden. O sea, una matriz se puede multiplicar por un vector siempre y cuando estos subíndices correspondan, sean iguales, y el orden resultante va a ser lo que me indican los extremos, o sea, 2 por 1. ¿Ya? 2 por 1 es el orden resultante de esa multiplicación. Y como acabo de decir, sale de tomar esto, ¿no? Los extremos, 2 por 1. Entonces, este 2 por 1 de acá, que estoy subrayando, este de acá, es el orden de la matriz resultante. ¿Y qué me dice? Ah, bueno, tu matriz resultante es un vector que tiene 2 filas y una columna. Repito, 2 filas y una columna. ¿Sí o no? Acá dice 2 filas por una columna. ¿Y saben qué? Eso es exactamente lo que es esto de acá. Esto de acá es 2 filas por una columna. Entonces, nosotros decimos, sí, pues, en efecto, esta matriz Z tiene que ser de orden 2 por 2. Está aquí. Muy bien, una vez que he deducido eso, que tiene que ser de 2 por 2, quiere decir pues que esa matriz Z tiene que tener 4 numeritos, ¿no es cierto? 1, 2, 3 y 4. Así, ¿ya? 2 y 2. Pero, desde el punto de vista analítico, yo tengo que representar esos numeritos con sus subíndices. Y para hacer eso, lo que tengo que hacer es simplemente esto. Cojo el texto y digo, bueno, el primer circulito va a ser Z11, para poner mayúscula, Z11. El segundo, Z22, perdón. Primero es la fila, después la columna. Fila 1, columna 2. Segunda fila, escribo Z. Como en fila 2, escribo 2. Columna 1, 1. Espacio en blanco, escribo Z. Fila 2, columna 2. Muy bien, entonces una vez que tengo eso, digo, ya. Esto es lo que tengo que hallar. Esa es la matriz que tengo que encontrar y tengo que, evidentemente, encontrar uno por uno de estos. ¿No? Tengo que hallar uno por uno. Para hallar el primero, ¿qué se hace? Bueno, digo, este primero, Z11, es este circulito de acá, de la matriz. Entonces, ¿cómo lo calculo? Pues hay que recordar la matemática que he mencionado antes, ¿no es cierto? ¿Cuál es la que he mencionado antes? Hay que multiplicar este por este. Y ese resultado hay que sumarle este por este, ¿sí o no? Y ese sería mi primer numerito, Z11. Entonces, eso que acabo de mencionar, ¿cómo lo escribo? Repito, el Z11 es igual a este por I1, sumado con ese mismo por I2. ¿Cómo escribo eso entonces en texto? Pues lo voy a escribir acá. Mi Z11 es igual a, perdón, estado
diciendo algo que no es correcto. ¿Ya? Voy a borrar acá. Voy a borrar acá. Ops. No sé si el control Z, ahí está, control Z. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Sí. Ok, lo que he querido decir es lo siguiente. ¿Ya? Que este señor de acá, el resultante, es igual al producto de este por este, sumado con este por este. ¿No? Eso es muy importante. ¿No? Entonces, vamos a ver cómo resulta esto. ¿Ya? Un segundo, por favor. Vamos a ver. He cometido otro error. Lo siento. No era con este. Es con este de acá. Así. Así es. Sí. Entonces, mis disculpas, por favor. ¿No? Probablemente es el lunes, media mañana, a lo mejor he confundido por ahí con otro cálculo, pero este sí es el correcto. ¿Ya? El V1 es igual al Z11 por I1 sumado con el Z12 por I2. Y eso que acabo de decir, lo escribo acá. ¿Ya? V1 igual a Z11 por I1 sumado con Z12 por I2. Esto es. ¿Ya? Evidentemente, pues sí, ¿no? Este circulito que está acá, lo vamos a poner con otro color con rojo. Este circulito de aquí, este es pues nuestro famoso Z11 en cuestión. ¿Ya? Entonces Z11 multiplicado por I1 sumado con nuestros otros Z. Nuestro otro Z es este. Z12, de acá, multiplicado por el I2, es igual a V1. ¿Ya? Perfecto. Y ahora, para este voltaje de acá, V2 que se cumple, pues ya es más fácil, ¿no? Aquí simplemente ponemos, vamos a ver si podemos ponerlo acá, V2 igual Z21 multiplicado por I1 sumado con Z22 multiplicado por I2. ¿Sí? Ahí está. Esa es la ecuación. Entonces uno se pregunta, profesor, ¿y por qué nos enseña esto? ¿Y qué relación tiene esto con esto? O sea, esto que está acá, ¿qué tiene que ver con todo esto que está acá? La respuesta es sencilla. Ustedes van a hacer un cálculo mental ahorita en sus casas y van a ver lo siguiente. ¿Qué pasa? Vamos a poner, ¿qué pasa en la primera ecuación, en esta ecuación de acá, ¿no? Que he puesto con verde? Si ustedes asumen que esta corriente I2 es cero. La atajo ahí. Si ese I2 es cero, sí o no, que solamente quedaría esta parte de acá. Eso ahí nomás quedaría. Y de ahí, no me dejarán mentir si yo les digo de que de ahí pueden despejar ustedes el Z1, este señor de acá lo despejan, y les sale este de acá. ¿No? Les sale V1 sobre I1, evaluado en la condición I2 igual a 0. ¿Sí o no? Eso es evidente, eso es obvio. Entonces, es por eso que el libro escribe esa ecuación. ¿Ya? Es por eso. Ahora uno dice, y profesor, ¿y de dónde sale esto? ¿De dónde sale eso? Y la respuesta es, lo que pasa es que en la matemática, cuando uno dice que I2 es igual a 0, en electrónica equivale a decir corriente igual a 0. Y en pocas palabras, corriente igual a 0, todos ustedes saben que equivale a circuito abierto. ¿Sí o no? Claro. Cuando yo en matemática digo I2 igual a 0, en electrónica significa que hay circuito abierto en el puerto 2. Es por esa razón de que aquí en este dibujo que están viendo ustedes, aquí en el puerto 2, no hay nada conectado, ¿no es cierto?
No, pues no hay nada. Y como está al aire, pues se supone que la corriente que yo podría imaginar que vendría así, la corriente es cero, ¿no? La corriente es cero. Quiere decir que la corriente que pasa por Z sub B es cero. Ese es cero. ¿Y qué me queda? Me queda simplemente un circuito que tiene ZA, Z sub A y Z sub C en serie, ¿no es cierto? Y del dibujo que hemos visto hace pocos minutos, ese dibujo grande con tantos puertos, todos sabemos de que en un puerto hay dos variables, un voltaje y una corriente. Y la corriente en el puerto 1, pues evidentemente es una corriente así, que la represento como I1. I1, así. Y ustedes pueden ver, si yo tengo un voltaje entre estos dos puntos, entre este punto y este punto, y si yo divido ese voltaje sobre la corriente que lo atraviesa, sí o no, que obtengo Z11. ¿Sí pues? ¿No? Z11 me dice que es V1 sobre I1 y todos sabemos por la ley de Ohm, ¿no? Si yo divido un voltaje entre la corriente, lo que me queda es la impedancia que está mirando el circuito, que en este caso es serie, ZA más ZC, y por eso tenemos acá ZA más ZC. Entonces, esa es la explicación de esta primera parte de este ejercicio. Quisiera hacerse alguna pregunta hasta el momento, por favor. ¿Alguna pregunta, por favor? Cualquier pregunta es bienvenida. Muy bien. Vamos a hacer un paréntesis, lo podemos llamar así. Yo quisiera saber cómo estamos llevando el curso, cómo les parece, a lo mejor algunos consejos que me puedan dar para mejorar. ¿Ya? A mí me gusta siempre que participen y me queda la duda cuando me preguntas, digo, no, a lo mejor no han entendido nada, entonces, pero yo quiero ayudarlos porque yo estudié en la UNSA como ustedes y yo quiero pues ayudar a los chicos que como yo hemos estudiado. Entonces, sí, por favor, ánimo, sus comentarios son bienvenidos. Un segundo, por favor, un segundito, hay un problema técnico por aquí, un segundito. Ok, allá, entonces, bueno, recibí un comentario, ¿no? Dije todo claro. Más bien, entonces, si todo está claro, entonces yo me pregunto también, a lo mejor
todo esto ya lo han visto en otro curso y a lo mejor les parece demasiado repetitivo y no encuentran información nueva. Es eso, por favor, díganme con toda confianza para poder dar más innovación, si quieren, ¿no? ¿Lo encuentran muy repetitivo? ¿Ya se vio todo esto? Ah, muy bien, muchas gracias. Me da gusto, ¿ya? Me da gusto esto, ¿por qué? Porque para empezar con el curso de alta frecuencia, normalmente se parte con esto, y yo sé perfectamente de que estos temas, a pesar de que están en el libro de ingeniería de microondas, yo sé que esto se toca también en circuitos eléctricos. Sí, yo sé que ahí se toca eso. Sin embargo, eh, al menos cuando yo lo hice en nuestra universidad, no lo llevamos. O sea, yo no lo llevé, yo no lo vi esto. Pero ahora ha mejorado, ¿no? Entonces ahora ya han visto parámetros Z, Y, híbridos, etc. Pero yo hay algo que estoy seguro que no han visto. Ustedes no han visto todavía los parámetros S, ¿ya? Porque los parámetros S son típicos de ingeniería de microondas y eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Ya? Entonces, tomemos estos minutos simplemente como un refresh. Yo no voy a continuar resolviendo este ejercicio. Yo asumo que está todo claro, que ya lo han llevado, lo han visto. Muy bien, muchas gracias. Ya vamos a ver por qué estoy haciendo esto y qué tiene que ver con los parámetros S. ¿Ya? Entonces vamos a empezar rápidamente, ¿ya? Dando este material de innovación. ¿Ya? Como repito, cuando yo lo llevé y era como ustedes, a mí nadie me enseñó esto. Y bueno, ustedes sí, están muy bien. Ahora vamos a continuar con la aplicación de esto. ¿Por qué nos han enseñado hace varios semestres este tema y qué tiene que ver con telecomunicaciones y con ingeniería de microondas o de alta frecuencia? Entonces vamos a ver esto acá. Yo voy a empezar entonces con un tema un poquito más avanzado porque no es necesario saberlo. Con este acá. ¿Ya? Muy bien, probablemente ya lo han visto ustedes, pero esto se llama VNA. A ver, vamos a ver, tenemos un comentario. Ya. Ah, ok. Sí, por supuesto. Vamos a llenar los contenidos, sí. Vamos a explicar un poco más lento, ¿ya? Y también vamos a repasar, ¿ya? Porque el repaso es bueno para integrar, ¿ya? Ok. Muy bien. Entonces, ok. Bueno, vamos a ir más despacio, ¿ya? Ok. Ya, perfecto. Y vamos a dar también más ejemplos y más casos. Ya, perfecto. Sí, me parece que está todo claro. ¿Ya? Muy bien. Entonces, empezaremos con este aparato. ¿Ya? Este aparato se denomina VNA. ¿Ya? Muchas veces uno dice, ¿yo puedo tomar un multímetro para medir mi circuito de alta frecuencia? La respuesta es no. ¿Qué instrumento uso para medir un circuito de alta frecuencia y para analizarlo? La respuesta es esta figura. Esta figura nos muestra un aparato que se llama Network Analyzer, que significa analizador de redes. Ojo, si estudian telemática o redes, en redes también, en redes Cisco, también hay un analizador de redes eléctricas también, ¿no? De 220, pero este tiene el mismo nombre, pero es completamente diferente porque este mide ondas incidentes y reflejadas. ¿Ya? Este señor, repito, mide ondas incidentes y reflejadas. Nada más. Este no mide voltajes como el multímetro, ¿no? Ni potencias. Este mide, para ser más específicos, cocientes, relaciones, divisiones entre ondas incidentes y reflejadas. ¿Sí? Y lo que tiene este aparato son lo que se conoce como puertos. Aquí ven ustedes un puerto, aquí ven ustedes otro puerto. Son dos puertos que tiene. Entre esos dos puertos se le conecta un cable por acá, otro cable por acá,
y aquí le ponen el circuito que ustedes quieran. ¿Ya? En nuestra universidad tenemos uno, un tanto antiguo, pero ¿qué hace esto? Mide ondas incidentes y reflejadas. ¿Ya? Entonces, aquí ponemos el dispositivo a medir, el circuito. ¿Bien? Un filtro, amplificador, transistor, etc. Y aquí medimos ondas incidentes y reflejadas. Perfecto. Entonces, dicho esto, nos preguntamos exactamente qué es lo que mide. Y les voy a decir qué es lo que mide. No mide impedancias, no mide admitancias, mide lo que se conoce como parámetros de dispersión, o si quieren, en otro lenguaje, mide la matriz de scattering, también conocido como parámetros S. Entonces, para que esto quede registrado, no solamente en voz, sino también en texto, ¿no? En inglés le dicen scattering matrix, en español le dicen matriz de dispersión, también se le conoce como parámetros S. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que acabamos de ver, matriz de admitancias e impedancias, que ya nos han enseñado en los ciclos pasados? Bueno, la respuesta es de que la matriz S, vamos a verla directamente de aquí, un segundo por favor. La matriz S es muy parecida a la matriz Z. Se las presento. Es esta de acá. Vamos a verla bien. Esta de acá es la matriz S. ¿Y saben en qué se diferencia de la anterior? Se diferencia en cosas muy pequeñas, pero trascendentales. En primer lugar, esta matriz, si bien es cierto, tiene también, al igual que la matriz Z, un vector de voltajes, esta tiene un superíndice, que es el superíndice menos. Que cuando hemos estudiado nosotros por una red de dos puertos, esto era la onda reflejada. Pero todos son menos, o sea, es una de las componentes del voltaje. Y acá están los que tienen más, ¿ya? Que para nosotros era la incidente, ¿cierto? Ahí está. Pero profesor, entonces, ¿qué tenía la matriz que hemos visto antes? La matriz Z y la matriz Y. ¿Sabe qué tenía? No tenía subíndice. ¿Y qué significa eso, profesor? Allá, significa, cuando no tiene subíndice, significa que es la suma de las dos, o sea, el voltaje total, ¿ya? Entonces, si en la matriz Z y en la matriz Y hemos visto cómo se relaciona un voltaje total con una corriente total, aquí vemos cómo se relaciona un voltaje reflejado con un voltaje incidente. Voltaje con voltaje. Y acá pueden ver igual que hay un producto de una matriz por un vector y que pues ya en vez de tener la letra S, la letra Z, tenemos una letra que se llama S y que viene del inglés que se llama scattering, que significa dispersión. Entonces, aquí nosotros igual decimos, la multiplicación de esta matriz por este vector obedece esta regla, ¿no? Hay que multiplicar cada elemento de la matriz por cada uno de los elementos de ese vector, sumarlos y luego tenemos pues nuestro resultado, ¿cierto? Igualito, es la misma matemática, ¿no? Producto de una matriz por un vector y todo esto se puede representar por esto. Esto de acá es la síntesis, el resumen de todo esto que está escrito acá arriba, ¿no? Ese es el resumen o la síntesis. Ahora bien, si eso que yo he escrito en texto hace pocos minutos, ¿no? Yo me tomé la molestia de decir, para el caso de la matriz Z, Z11 es igual a Z1 multiplicado por I1 sumado con Z12 multiplicado por I2. ¿Ya? Eso que he escrito hace menos de 5 minutos. Si lo generalizamos, también lo puedo generalizar acá. Pero para el caso de una red de n puertos, yo voy a llegar a deducir esto. Que cada uno de los elementos de esa matriz, cada uno de estos señores que está acá, por ejemplo este de acá, ¿no? Obedece a esta regla de acá. Y si quieren un truco, yo les puedo decir lo siguiente. Colocan los subíndices. El I siempre va a ser el primer subíndice y va a la izquierda. El J siempre el segundo subíndice y va a la derecha. Si quieren acordarse esta ecuación,
pues pueden hacer esto. A la letra I, el I siempre va al numerador, aquí arriba. Y el J siempre va en el denominador, aquí abajo. El signo menos siempre, siempre va en el numerador. Y el signo más siempre, siempre va en el denominador. Y la ecuación o la condición en la cual se evalúa todo este circuito, ¿ya? Es esta de acá. Esta de aquí es la ecuación. Es V sub K positivo igual a 0 para todo K diferente de J. O sea, lo que nos dice en pocas palabras es de que esta ecuación es válida siempre y cuando tú asumas que el voltaje en todos los demás puertos, excepto el K, es igual a 0. Repito, para que esta ecuación sea válida, tienes que asumir que el voltaje positivo, el voltaje con superíndice más, en todos los demás puertos es igual a 0. ¿Ya? Esto es muy importante. ¿Bien? Entonces, esta es la matriz, esto es lo que mide el VNA. El VNA, señores, nos mide cada uno de estos numeritos. Cada uno de estos numeritos nos mide el VNA. El VNA no nos mide por separado el voltaje de aquí o por separado el voltaje de acá. No. El VNA nos mide cada uno de estos parámetros. Cada uno de estos. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Ya? Ahora yo sí sé que esto es nuevo. No creo que hayan visto esto antes, porque en ninguna currícula del mundo está esto que se ve antes. Pero bueno, sus apreciaciones son bienvenidas. A lo mejor lo han visto en Mofo, quién sabe. Pero, por favor, coméntenme. Muy bien, entonces esa regla es muy interesante, ¿no? Siempre signo izquierda y derecha J, y arriba J abajo, y esta evaluación. Esto que parece un poco matemático, nosotros lo podemos aplicar a un ejemplo que nos dice, evalúe los parámetros de scattering del siguiente circuito. Ahora yo les quiero decir una cosa. Este circuito que están viendo acá, ¿saben qué? Se llama atenuador. Y como ustedes recordarán, es el mismo circuito que hemos resuelto antes, ¿sí o no? El circuito en T, del cual hemos sacado el parámetro Z11, tenía esta forma. ¿Ya? No tenía los valores escritos, pero sí tenía esta forma. Y en ingeniería de microondas, esto de acá es un atenuador. ¿Y saben para qué sirve un atenuador? Para reducir la señal, ¿no? Y yo envío una señal, una energía por el puerto 1, y aquí por el puerto 2 voy a tener la misma señal, la misma energía, pero reducida por un factor que viene determinado por el valor de las resistencias que se colocan aquí. El atenuador es un componente de ingeniería de microondas muy importante, porque muchas veces yo necesito reducir la señal de un amplificador para medirlo en el VNA. Por ejemplo, si ustedes tienen este aparato, ustedes dicen, bueno, yo quiero medir el amplificador de potencia de la estación base de Claro con este aparato, no lo van a conectar directamente. Porque si ustedes hacen lo que les he dicho y lo conectan directamente, el amplificador, si ustedes lo hacen directamente y conectan esto, por ejemplo, a ver, un segundo para responder el chat. Si ustedes lo conectan al amplificador aquí, acá está su amplificador, ¿no es cierto? Un cable por la entrada, un cable por la salida. Como este amplificador es de potencia, le va a mandar mucha energía al VNA y lo va a quemar. Lo quema el VNA. Para no quemarlo, aquí, en serie con el amplificador, hay que colocarle un atenuador, que es ese arreglo de 3 resistencias. ¿Ya? Pero ese arreglo de 3 resistencias, uno lo ve pues abstracto cuando trabaja con este tema de teoría, pero si uno dice, por ejemplo, ustedes pueden poner en Google, ¿ya? Vamos a poner 3 dB attenuator for RF, ¿ya? Vamos a imágenes y vamos a ver cómo es físicamente el atenuador.
¿Ya? Este es, mira, vamos a ver aquí. Este de aquí es. Este es el atenuador. Ese cilindro que están viendo acá es el atenuador. Este es su puerto de entrada, ¿ya? Y este de aquí es su puerto de salida. No tiene polaridad, o sea, uno puede intercambiar, ¿no? La entrada y la salida funcionan directamente. Este también es un atenuador de baja potencia. Tiene su entrada, su salida, pero es indistinto, ¿no? O sea, lo puede cambiar el orden, ¿no? No es como el diodo, ¿no? Lo puedes cambiar de orden y igual te atenúa la misma cantidad. Este es un atenuador, este aquí también es un atenuador, este es otro atenuador. Desde el punto de vista esquemático se representa así. Esto es lo que estamos viendo. No solamente hay configuración en T, sino también hay configuración en pi. Y hay ecuaciones que nos permiten calcular los valores de R1 y R2 para poder obtener un valor de atenuación deseado, ¿ya? Entonces, ¿por qué, profesor, este es así y este es así? Bueno, porque este de acá es un atenuador de potencia. Ustedes ven las aletas que tiene acá, ¿no? Esas aletas, ustedes ya saben porque son disipadores, ¿no? Disipan el calor. Entonces significa de que si este atenuador me reduce la mitad, depende, pues, no es lo mismo reducir 1 vatio a medio vatio que reducir 1000 vatios a 500 vatios, ¿no? Si yo quiero reducir 1 vatio a medio vatio, tengo que utilizar un atenuador chiquito, de poca potencia. Pero si quiero utilizar un atenuador para convertir 1000 vatios a 500 vatios, este señor tengo que comprar, ¿no? Ahí tiene sus aletas para disipar el calor, ¿ya? Pero ambos, este chiquito de poca potencia o este grande de alta potencia, tienen dos configuraciones. Puede ser en T o puede ser en pi, ¿no? Y hay ecuaciones de diseño que nos permiten calcular. Y eso está en línea, ¿no? O sea, uno pone RF Online Attenuator Calculator y nos dice, ¿no? Vamos a poner, ¿no? Posteriormente cómo se calculan los valores de la resistencia del atenuador, ¿no? Muy bien, habíamos recibido una pregunta del chat. Vamos a ver un segundito. Repetir un poco más rápido. Ok. Muy bien, voy a repetir de manera rápida. Entonces, a ver, voy a repetir de manera rápida lo que hemos estado viendo hasta ahora. Entonces, ok, repetiré. En alta frecuencia, el instrumento más importante se denomina analizador de redes. Este instrumento es como el estetoscopio del médico cirujano. Este señor lo que nos permite medir son parámetros S. Y los parámetros S son estos elementos que están viendo aquí. Parámetros S son estas, pero vamos a borrar aquí primero esto. Parámetros S es cada uno de estos elementos acá, que nos relaciona voltajes reflejados con voltajes incidentes. La definición de cada uno de estos señores está dada por esta ecuación, ¿no? Que tiene dos opciones, ¿no? O que tiene dos subíndices, ¿no? Subíndice I y J. El I al numerador, el J al denominador. Superíndice menos al numerador, superíndice más al denominador. La condición en la que esta ecuación es válida es esta de acá. ¿De dónde sale todo esto que está escrito acá? Es fácil. Si ustedes aplican la ecuación que habíamos mencionado antes, vamos a ver si lo puedo poner acá, ¿no? V1, bueno, el superíndice aquí no me va a salir, pero bueno, V1 menos, igual a S11 por V1 más, sumado con S12 multiplicado por V2 más, V2 más, sumado con puntos suspensivos, vamos a poner un poco más acá, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, para la primera fila, ¿no? Aplican que SV1 es igual a S1 más S12 por V2 más, sumado, etc., van a llegar a esa conclusión, ¿ya? Aquí vamos a poner el último sumando. S n multiplicado por V n más, ¿cierto? Aquí es, en vez de asterisco le pongo punto, ¿ya? ¿Ya?
Si ustedes hacen esa regla y consideran, pues claro, ¿no? De que este V menos al que yo me refiero es este. O sea, este señor de acá es este, el V1 menos. El S11, bueno, ya saben que es este. Perdón. El V1 más es este de acá, ¿no? El S12 es este de acá. El V2 más es este de acá, ¿no? El SNN es este y el VN más es este. Si ustedes hacen eso, van a poder llegar a esta conclusión, este círculo en forma de huevo que he dibujado abajo, ¿ya? Y las condiciones, pues, están escritas aquí abajo, ¿no? Entonces, esto desde el punto de vista matemático es medido, pues, por el VNA. El VNA mide cada uno de esos parámetros S, ¿ya? Y el ejercicio que nosotros ponemos, ¿no? Para complementar es este de aquí, ¿no? Dice hallar los parámetros S de un atenuador 3dB. O sea, me dice, te doy esta figura de abajo, ¿no? Te doy un atenuador así, y quiero que me calcules teóricamente, antes de medirlo con el VNA, calcúlame teóricamente cuáles son los parámetros S aquí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues como es una red de dos puertos, uno dice, ah, ya, es una red de dos puertos, entonces la matriz S va a ser S11, vamos a poner aquí S11, es el primer elemento, el segundo elemento va a ser el S12, el tercer elemento, ustedes ya se imaginarán, va a ser el S21, y el último elemento va a ser el S22, el S22. Muy bien, entonces, para hallar este señor de acá, utilizo esto, porque la ecuación que les he mostrado ahorita es primer subíndice acá, segundo subíndice acá, el menos arriba, como está aquí, el más abajo está aquí, y la condición, muy importante, V2 más igual a 0. Ok, entonces aquí hay una cosa que es interesante, porque me dice, señores, todo esto es igual a gamma. Y este 1, bueno, es una nota de lector, a este 1 no le hacemos caso. Pero, ¿qué es este gamma? Es el coeficiente de reflexión. Entonces, ¿qué me está diciendo ahí el libro? El libro me está diciendo que el S11 es igual al coeficiente de reflexión del circuito. O sea, me está diciendo que el S11, que yo lo represento acá por este símbolo, dice que esto es igual al gamma, o sea, al símbolo que estoy escribiendo acá, ¿no? Al gamma, este de acá, en ese puerto. ¿Y por qué? Porque si ustedes recuerdan, siempre, el gamma que hemos visto hasta hace una semana es V menos sobre V más, la reflejada sobre la incidente. Y coincide en este caso con la fórmula del S11, entonces con justa razón se está poniendo eso. Sin embargo, este gamma tenía otra ecuación que me permite convertir todo gamma a z y todo z a gamma, ¿no? Y esa ecuación es esta de acá. ¿De dónde sale esa ecuación? Bueno, porque nosotros habíamos visto que había una ecuación que decía gamma es igual a ZL, ¿no? L menos el Z sub 0 sobre el ZL sumado con el Z sub 0, ¿no? Era lo mismo, solamente que con signo más aquí abajo. Entonces, esa ecuación es la que está escribiendo ahí arriba. Oh, perdón, es la ecuación que estoy escribiendo acá, en esta. Esa ecuación de ahí es la misma que esta. Pero dice, pero profesor, aquí dice Zin, ya, pero yo digo, es que uno tiene que ver esto. Esta impedancia que yo escribo acá como ZL, ¿saben cuál es? Es todo esto de acá. Todo está acá. Y le estoy escribiendo L porque, de acuerdo a la nomenclatura que hemos visto, esta es la impedancia de carga que está viendo el puerto 1. Repito, el puerto 1 está viendo a todo esto como una impedancia de carga, ¿no? Que es la ZL. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al dibujo que hemos hecho hasta la semana pasada, en mi antena, ¿no? Por ejemplo. Pero yo también lo puedo ver otro punto de vista, ¿no? Si yo tengo un circuito, que es todo esto que está acá, es un circuito, todo esto es un circuito, yo puedo decir, bueno, y yo soy aquí un observador, ¿no? Yo dibujo acá un muñeco, digo, yo estoy observando mi circuito, y todo lo que yo miro hacia este lado es la impedancia de entrada del circuito que estoy viendo. ¿Sí o no? Sí, claro. Entonces, a este, con justa razón, yo también le puedo llamar impedancia de entrada del circuito, ¿ya? Entonces, ese aquí es el Zin que me está poniendo el problema.
Entonces está bien este de acá, Zin. ¿Y quién es esta Z0? Esta Z0 puede ser la impedancia característica de este primer puerto. Este es el Z0, ¿no? Si mi puerto es 50 ohmios o el cable coaxial acá es 50 ohmios, ese es el Z0. Entonces, ¿qué me dice esta ecuación? Si quieres calcular el Z11, primero hay el Zin, luego le restas el Z0 y ya lo tienes cuando lo divides por la suma de ambos. Allá entonces tengo que hallar el Zin y el Z0. Sí, es correcto. Tienes que hallar el Zin y el Z0. Pero ahora, fíjense, hay una condición que hay que cumplir acá. V2 más igual a 0. Y esto es lo más importante de la clase de hoy día. V2 más igual a 0, que significa que no... ¿Qué significa esto? Vamos a poner aquí. Si ustedes cogen lo que les he dicho hace poco, en este puerto hay una onda que está dibujada así, y que se denomina V2. Pero su subíndice, ¿qué era? ¿Más o menos? Menos, ¿no? Todo lo que sale del circuito es menos. Y había otra onda que se metía por acá, ¿no? Que tenía igual esa forma, así una onda sinusoidal que se mete al circuito. Y esa, ¿saben cómo se llamaba? V2 con superíndice más. Lo voy a escribir acá. V2 más. ¿Ya? Ahora yo les pregunto a ustedes, para que se cumpla esta condición, V2 más igual a 0, ¿sí o no? Que es lo mismo que decir que la reflejada en el puerto 2 es igual a 0. Reflejada, fíjense acá. La flechita que entra a puerto 2 tiene que ser igual a 0, ¿no es cierto? Claro. El puerto 2 considera a V2 más como su reflejada. ¿Qué tengo que hacer para que la reflejada en ese puerto 2 sea igual a 0? ¿Saben qué tengo que hacer? Tengo que ponerle, ya no un circuito abierto, ya no un cortocircuito. Tengo que ponerle acá una impedancia, ¿saben de cuánto? De 50 ohmios. O sea, del mismo valor de Z sub 0, porque para nosotros Z sub 0 va a ser siempre 50 ohmios. Acá le tengo que poner 50 ohmios. Sí. ¿Por qué? Porque el puerto 2 este de acá también va a tener 50. Y si yo conecto 50 con 50, ¿no? Una resistencia que imaginariamente yo le coloco acá, entonces no va a haber reflejadas. ¿No es cierto? Entonces, si ustedes hacen este cálculo que es bien sencillo, ¿cómo hablo yo mi impedancia de entrada Zin aquí, profesor? Bueno, pues mira, esta que es conectado. Estos 50 están en serie con 8,56, ¿no es cierto? Sí, profesor, están en serie. Y todo este conjunto, 8,56 sumado con 50, ¿sí o no que todo eso está en paralelo con este señor de acá? Sí, profesor, está en paralelo. ¿Y sí o no que ese conjunto está en serie con 8,56? ¿Sí o no? Sí, profesor, está en serie. Muy bien, haga ese cálculo, lo puede hacer aquí, y ese va a ser su Zin. Métale, reemplácele ZO por el dato que nos dé problema, que es 50 ohmios. Haga esta operación de acá y va a tener la respuesta a este ejercicio. Eso es, digamos, el núcleo de esta primera parte. Para hallar la condición de que la reflejada en el puerto 2 es igual a 0, siempre hay que ponerle una impedancia de 50 ohmios al puerto 2. ¿Ya? Esa es una de las ideas fundamentales de este ejercicio. Una consulta hasta aquí. Pueden tomar el micrófono, no hay ningún problema cualquiera. Justamente eso que acabo de mencionar está indicado acá. Todo eso que están viendo acá es igual a lo que yo les he dicho. Solo que el libro no explica, pero yo se les he explicado por qué. Y además les da la respuesta final. Dice que ustedes hacen lo que yo les he dicho, sale que ese 1,1 es igual a 0. Y además les dice, como el circuito es simétrico, el S22, o sea, el último parámetro ese que necesitan hallar, también sale 0. ¿Bien? Y luego nos explica, desde aquí hasta abajo, desde ese segundo párrafo hasta abajo, nos explica la forma de hallar el Z21.
lo pondré más en claro. Desde aquí hasta acá es para calcular S21. ¿Ya? S21. O sea, es la última parte del problema. Lo que hemos explicado nosotros ahorita era para hallar la primera parte del problema, que era básicamente hallar el S22 y el S11. Hemos hallado nosotros S11, que es igual a 0, y hemos hallado S22, que es igual a 0. Ya sabemos por qué. Y aquí explica cómo hallar el S21. ¿Ya? ¿Alguna consulta hasta aquí? Ingeniero, disculpe, una consultita. En la condición para hallar el parámetro S, SB2 con más no representa el voltaje incidente en la Muchas condición. gracias. Sí, Sí, sí. porque Muchas arriba gracias no. por la pregunta. Voy a responder en este momento. ¿Ya? Muchas gracias. Sí. Sigue adelante. Ujú. O sea, le decía porque cuando nos explicó en el circuito, no, bueno, usted dijo que era voltaje reflejado. Ujú. Sí, Y, sí, entiendo perfectamente el punto. ¿Ya? Vamos a explicar esto acá. ¿Ya? Vamos a ver aquí. Ya. Ok. Muy bien. En términos generales, cuando uno habla de parámetros S, normalmente este de aquí es el reflejado, como el que hemos visto hasta la semana pasada, y este de aquí es el incidente. Y eso es especialmente cierto cuando uno tiene una red de un puerto, vale decir, yo tengo mi amplificador por acá, que lo represento por este triángulo, le mando mi señal por acá, y bueno, pues en este caso el dibujo es así, ¿no? Así, viene acá con su flecha, el denominado V1 más. Y así viene dibujado también con su flecha, así, el denominado V1 menos. ¿Ya? V1 menos. Entonces, para este caso, sí, el V más es incidente y este V menos es reflejado. ¿Ya? Pero cuando yo me pongo aquí, digamos, yo soy este muñeco que estoy acá. ¿Ya? Yo soy este muñeco. ¿Ya? Y este señor de acá, todo este circuito, ¿ya? Recibe una energía por acá y aquí sale otra energía, ¿no? A una carga que yo voy a colocar entre estos dos puntos, ¿no? Aquí en el puerto 2 voy a colocar una carga. Aquí, igual, la figura, el circuito, la figura que rige, que se adopta por convención, es un dibujo así, que tiene característica V2 más, aquí, y acá tiene, vamos a poner esta característica así, perdón, esta característica así, que es con esta flecha así, que se denomina V2 menos. V2 menos. Ahora yo pregunto, desde el punto de vista de este señor que está aquí, ¿cuál es la incidente? ¿El V2 más o el V2 menos? ¿Y cuál es la reflejada? ¿El V2 más o el V2 menos? Para responder esa pregunta, si yo soy este señor que está acá, ¿no? Pues evidentemente el V2 más es la reflejada, porque esa es la que me está cayendo a mí, me cae a mí esa V2 más. ¿Y cuál es la energía útil? La que quiero transmitir, la que quiero transmitir es el V2 menos, porque es la que está pasando a la siguiente etapa del circuito. Entonces, si queremos hacer síntesis, ¿no? Para ese primer caso, del lado izquierdo, yo pongo esto, el signo menos, aquí, es reflejada. Y el signo más, en este caso, es incidente. Pero para este caso de acá, vamos a ponerlo así, aquí, el signo más es reflejado. Y aquí el signo menos es incidente. ¿Ya? Entonces, fíjese, ¿no? Parece una contradicción, pero no es contradicción, porque depende del punto de vista del observador, ¿no? Y de la aplicación que le estamos dando, ¿no? No sé si me dejo entender.
Sí, ingeniero, gracias. De nada. Y además, yo deseo, ya para redondear esta pregunta, remarcar esto. Siempre, siempre, por convención, se asume que las flechitas que tienen superíndice más van metiéndose al circuito. Se meten al circuito. ¿Ya? El circuito es este rectángulo de aquí, ese circuito. O sea, mi red de n puertos es esta. La flechita con más se mete. Y la flechita con menos, como están viendo acá, siempre se dibujan saliendo del circuito. O sea, yo no he dibujado este V2 más apuntando a ese lado porque me conviene. No, no, no. Yo he dibujado ese símbolo de la flecha con el superíndice más así porque es de la convención, porque los libros dicen así y voy a repasarles un poquito la parte donde está indicado esto, que es esta de acá. Un segundito. Un segundo, por favor. Esta de acá. Fíjense aquí. Vamos a ver. ¿Ve? Aquí está dibujado. Todo lo que es positivo se mete adentro. Y todo lo que es negativo sale para afuera. ¿Ve? Eso no solamente se cumple en el puerto de la izquierda y la derecha, sino también se cumple acá. Todo lo que es positivo, entrante, como está acá. Y todo lo que es negativo, saliente. ¿Ya? Entonces, eso simplemente para complementar la respuesta. ¿Alguna otra consulta, por favor? Sí, ingeniero. Una consulta. ¿Me escucha? Sí, adelante. Respecto ahorita, por ejemplo, estamos viendo el análisis de dos puertos, ¿no? En este caso, viendo la imagen que tiene en pantalla sobre los dispositivos que tienen varios ingresos, varias salidas, varios puertos, ¿cómo se realiza el análisis? ¿Siempre se va a realizar, por ejemplo, de dos en dos para poder hacer las relaciones o se puede hacer un análisis completo, digamos, en este caso, digamos, con tres puertos o cuatro puertos? Ya, muchas gracias. Para responder esa pregunta, vamos a ver la figura del aparato. Mira, yo respondo con el aparato. Acá está. Si ustedes se dan cuenta, este aparato no solamente tiene dos puertos. Vamos a ver aquí. Este aparato, señores, tiene uno. Ahí dice port 1. Tiene dos. Aquí dice port 2. Tiene otro aquí, port 3. Y tiene otro aquí, que es port 4. Ahí está escrito. Entonces, este aparato me permite medir circuitos de un puerto como antenas, de dos puertos como amplificadores, de tres puertos como mezcladores y hasta de cuatro puertos si es necesario. Sin embargo, si tengo circuitos que tienen más puertos, como 8, 10, 20, etc., ahí hay que descomponerlos. ¿Ya? Normalmente, pues, una cadena de transmisión de telecomunicaciones, bueno, pues se hace pues con varios bloques funcionales, ¿no? Un transmisor, ustedes saben, comprende un amplificador, un filtro, un mezclador, etcétera, etcétera. Entonces, nada impide que antes de que yo arme todo eso en su conjunto, yo pues lo haga por bloques. Primero el circuito, qué sé yo, el filtro, después el amplificador, después el mezclador, etcétera, etcétera. Y para cada uno de esos, le saco su matriz de parámetros S. Pero si lo que yo quiero es sacar la matriz S total, no puedo juntar, agrupar o multiplicar las matrices S para hallar la matriz S grande total. No se puede hacer eso. ¿Saben qué se hace? Se utiliza otra técnica que se llama la técnica de los parámetros ABCD. La técnica de los parámetros ABCD me permite medir ya no los parámetros Z, ya no los parámetros S, ya no los parámetros Y. Mido otro parámetro que se llama parámetro A, B, C y D. Y ahí sí, yo lo puedo descomponer a toda la cadena de transmisión en bloques pequeños y a cada uno le mido su parámetro ABCD y hay un teorema que me dice con parámetros ABCD sí puedes multiplicar matrices.
multiplica las matrices y vas a tener una matriz grande, y esa matriz grande va a representar toda tu cadena de transmisión. Afortunadamente, todos los parámetros S, Y, Z, A, B, C, D, todos se pueden convertir. Hay unas reglas de conversión. Todo parámetro Z lo puedo convertir a S, todo parámetro S lo puedo convertir a su equivalente en matriz A, B, C, D. Entonces, con este aparato, yo mido los parámetros S, los convierto a B, C, D, multiplico las matrices individuales A, B, C, D, y tengo la matriz A, B, C, D grande total de todo el sistema de transmisión. ¿Ya? Eso es cuando tengo pues más de 4 puertos, ¿no? 8 puertos, 10 puertos, ¿no? Entonces, esa viene a ser más o menos la razón. No sé si me he dejado entender. Dicho sea de paso, en la siguiente clase, nosotros, o de aquí a 2 clases, vamos a ver parámetros ABCD. Entonces ahí ustedes van a ver cuáles son sus ventajas. Muy bien, ¿alguna consulta más? Muy bien, si no hay consultas, entonces esto sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo en la siguiente clase.